Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quiero enseñar este curioso dispositivo de audio. Se trata del nuevo reproductor R7 de FiiO, que podemos definir como un todo en uno, es decir, es un DAC y amplificador de auriculares de escritorio. Entre sus numerosas características podemos destacar que cuenta con amplificadores THX, salidas balanceadas y una potente salida de 3 vatios. En cuanto a conectividad inalámbrica, el R7 cuenta con Wi-Fi y Bluetooth, con protocolos de transmisión como son el AirPlay, DLNA o Roam Ready. Todo esto dentro de una carcasa metálica de tamaño bastante pequeño. Como podéis ver en las imágenes es bastante peculiar, pero la verdad es muy bonito. Pero cabe recordar que está pensado para tenerlo fijo en una mesa, ya que no cuenta con batería interna, así que tendrá que ir conectado a la luz. Ahora vamos a repasar las entradas y salidas con las que cuenta este dispositivo, que la verdad tiene infinitas posibilidades de conectividad. La parte trasera del nuevo R7 es una auténtica maravilla. Como podéis ver, tenéis infinidad de posibilidades. Por un lado tenemos las entradas y salidas analógicas, las ópticas, las coaxiales. También tenéis los dos tipos de USB que no solo sirven para pinchar discos duros, sino que podéis pinchar otras cosas como por ejemplo un teclado. Aquí en la parte de arriba también tenéis la posibilidad de insertar tarjetas micro SD para poder ampliar el espacio de almacenamiento. También nos indica que es MQA, así que prácticamente lo tenéis todo con este nuevo R7. Mi recomendación, ¿cuál sería? Pues que si queréis aprovechar todo el potencial de este dispositivo, es decir, aprovechar toda su arquitectura interna y sobre todo su DAC, que conectaseis los altavoces a la salida analógica, para que fuera este dispositivo quien hiciera la transformación de digital a analógico. Ya que si lo hiciéramos por la salida óptica, este dispositivo solo haría de puente y sería el dispositivo conectado quien haría la transformación. Pero así estaríamos perdiendo pues todo el potencial que tiene el nuevo R7. Y ahora vamos a ver qué sistema tiene para poder controlar todas estas entradas y salidas, que es bastante sencillo. La manera que tiene de gestionar las diferentes entradas y salidas está muy bien pensado y es bastante sencillo. Y es que aquí nos indica que no es necesario enchufar y desenchufar cables, ya que gracias a una de las ruedas que tiene en el frontal, pues vamos a poder cambiar a la entrada o salida que necesitemos en ese momento. Aquí nos plantea 4 escenarios. El primero de ellos es tener tanto las traseras como las frontales activadas. En el segundo caso, solo tendríamos las frontales. En el tercero, pues tendríamos las traseras con volumen ajustable. Y la última opción sería las traseras fijadas en la salida máxima. Así que con este sistema podremos tener diferentes configuraciones e ir cambiando fácilmente sin necesidad de enchufar y desenchufar ningún cable. El nuevo R7 tiene múltiples modos a la hora de transmitir la música. En la pantalla táctil de 5 pulgadas se visualizarán los diferentes escenarios posibles que podremos elegir. Aquí, como podéis ver, en la pantalla del R7 están todos los modos. Uno de ellos es el modo Android, que por cierto es el 10.0. Con él podremos descargar aplicaciones de terceros como podría ser el Tidal, Spotify, etc. También FiiO tiene su propio modo exclusivo que nos promete música aún más inmersiva. Por otro lado tenemos el modo DAC USB, que con él pues sacaremos mejor sonido a nuestro teléfono móvil o ordenador. Por otro lado también tenemos el receptor Bluetooth, que para el que le guste este modo de transmisión pues están los códecs AAC, SBC y LDAC. También para los dispositivos de Apple pues tenemos el AirPlay y después el modo Roam Ready, que para el que no lo sepa es un famoso gestor de música que por cierto es bastante caro. La verdad que todo está de manera muy intuitiva y sobre todo cada modo funciona a la perfección y con una calidad increíble. Otras cosas a destacar es el DAC de Sabre junto con un par de amplificadores THX. También cuenta con componentes premium en toda su arquitectura interna.
Todo esto da como resultado un sonido de calidad y hacen de este dispositivo en uno de los mejores del momento. Bueno chicos, esto es lo que os quería enseñar. Si os ha gustado, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!